muy triste. Desde que tú te marchaste, tus recuerdos me lastiman. Las horas no pasan en mí. Necesito de tu calor. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Elvia Abril. Un saludo para Creagen, Elvia. Señor Genaro, claro que sí. Primeramente agradecer a Dios y también saludar a toda la gente bonita de todas las regiones de nuestro hermoso Perú, ¿no? Yo feliz, agradecida con usted por esta entrevista que está haciendo hoy día. Qué bien, Elvia. Elvia, exactamente, ¿dónde estás? ¿Estás en Lima, en Provisa? Cuéntanos. No, yo estoy acá en Lima. No he podido viajar todavía. Quizás más adelante por esto de lo que estamos pasando, por esto de la pandemia. Me da miedo viajar, entonces prefiero esperar. Claro, sí, han pasado ya 7 meses, algo más que ha pasado. Esperemos que pase todo esto, pues, Elvia, ¿no? Sí, claro que sí, solo pedir a Dios, rezar para que todo esto pase pronto y volvamos a trabajar nuevamente, ¿no? Porque a la mayoría de nosotros ha afectado esta pandemia, esta cosa que estamos pasando ahora. Elvia, ¿qué estás haciendo en estos momentos? ¿A qué te estás dedicando, aparte de la música que lo hacías? Nosotros nos hemos reinventado, se podría decir, ¿verdad? Estamos con ventas de edredones, con ventas de accesorios para celulares, todo es mediante delivery, mediante internet nada más. Dime, Elvia, ¿tú tienes transmisiones en vivo? ¿Lo estás haciendo? De vez en cuando lo hago para estar siempre en contacto con todo el público ahí, ¿no? Y cantar las canciones que nos piden, siempre dialogar con todos un poco. Claro. Dime, Elvia, ¿cómo te encuentran en las redes sociales a Elvia? En las redes sociales estamos como Elvia Abril, nada más, igual en YouTube, en Facebook, en todo estamos como Elvia Abril. Dime, Elvia, en este tiempo que estamos en la cuarentena, que ya volvieron los 7 meses, me imagino que estás componiendo canciones, cuéntanos. Sí, ya, esperemos que para el próximo año ya terminemos de grabar nuestras canciones que en realidad iban a salir para este año, pero con todo esto de la pandemia no se pudo. Pero ya para el mes de enero sí ya vamos a lanzar nuevas primicias para todos nuestros fans, para todos nuestros amigos, nuestro público, más que nada que siempre nos piden, ¿no? Grabar, hacer música, video, todo eso. Dime, Elvia, en esta nueva producción que tú tienes, que vas a lanzar el próximo año, ¿tienes algún tema de tu autoría? No. 3 covers y una inédita, pero la inédita no es mía. Mayormente ahorita estábamos trabajando con nuestra producción que hemos sacado este año, que hemos lanzado nuestras canciones que ahorita están en el internet. Ya vamos a llegar a 100 millones de personas. Ya pasamos el 500,000, mejor dicho, ya pasamos el 500,000 de reproducciones. Entonces yo estoy feliz, ¿no? Porque las canciones que hemos grabado, pues a la gente les está gustando y siempre me llaman, siempre me escriben, me mandan lindos mensajes, ¿no? Y yo feliz, pues siempre agradecida con toda la gente que le gusta mi canción, que le gusta el trabajo que hemos hecho. Hemos estado viajando, también hemos viajado bastante al sur de nuestro Perú, ¿no? Y también hemos ido a diferentes partes de acá de Lima, provincia, todas esas partes hemos estado trabajando. Bien, Elvia, te escuché que tienes un video en YouTube que ha pasado 500,000 de visitas. ¿Eso es cierto? Sí. Mira, dime, ¿qué tema es ese? A ver si lo puedes cantar un pedacito de ese tema. Sí, es la canción de nuestro amigo Max Salvador, es titulado Necesito de ti.
Para todos los corazones sufridos, corazones decepcionados, corazones enamorados, para todos. A ver, quiero escucharte. Vamos a hacer la parte del coro que dice así. Necesito decirte amor, me está matando el dolor. Necesito saber de ti, porque no puedo estar sin ti. Necesito decirte amor, me está matando el dolor. Necesito saber de ti, porque no puedo estar sin ti. Esa es la parte del corito y es la canción que más le está gustando a la gente. Claro, sí, es un gran tema. Claro, Max Salvador es un buen compositor, de hecho, pues, ¿no? Y lo haces muy bien, Elvia, ¿eh? Muchas gracias. Sí. No, de hecho, sí. Dime, Elvia, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Yo, pues, no, espero ya, siempre ser, ¿cómo le digo? Una artista internacional, se puede decir, con viajes, salir a otros países, aunque ya conozco Bolivia, pero me gustaría viajar a Argentina, me gustaría viajar a Chile, a Ecuador, a todos esos países, ¿no? Y sería al menos una cantante reconocida. Bueno, claro, esa es la idea de todo artista, para llegar lo alto, ¿no? Qué bien, Elvia. Dime, Elvia, anécdotas, cuéntanos, en los sitios que has viajado, ¿qué te ha pasado? A ver, le cuento, mayormente nuestras anécdotas, pues, es en el escenario, ¿no? Cuando salimos, yo tengo siempre esa suerte, no sé por qué, pero siempre me pasa, tengo problemas con el zapato. Cuando viajamos siempre a provincia, ¿no? La parte del taco, que es la puntita, siempre se mete a la maderita y no puedo, pues, ¿no? No lo puedo sacar, entonces siempre pido ayuda, por favor, ayúdenme, y los bailarines siempre me tienen que ayudar. Mayormente siempre, eso es lo que me pasa, eso, y es algo raro, digo, no sé, mis zapatos tienen algo, no se quieren ir del escenario, creo. Bueno, es cosas que pasan, pues, mayormente en los escenarios, qué sé yo, ¿no? Y no se puede evitar, pues, Elvia. Sí. ¿Un número telefónico para que te llamen, algo de eso? Sí, pueden llamarnos o escribirnos al número 9784-14743. Dime, un mensaje a los nuevos valores que están empezando. ¿Algún mensaje? Sí, claro, simplemente que sean perseverantes, si les gusta cantar, que luchen por lo que quieren, que no se den por vencidos, querer es poder, como dice, todo lo que se propongan, que lo consigan, y sé que será así, chicas, mucha perseverancia y para adelante. Si les gusta la música como me gusta a mí, vamos con fuerza y todo saldrá bien. Dime, Elvia, ¿tú tienes padrinos? Como todas las chicas que cantan, ¿tienes padrinos? Claro que sí, tengo algunos padrinos, no tengo demasiados, diríamos. Son pocos, pero sí, hace poquito también, en esto del COVID, de la pandemia, perdí a un padrino. ¡Wow! ¿No? ¡Qué pena! Que falleció. Entonces, mediante eso, a raíz de eso, yo llegué a grabar como un homenaje, se puede decir, llegué a grabar un audio. Hice un audio y un video acá en Lima, como un homenaje para él, ¿no? Porque siempre ha estado conmigo en todo momento, apoyándome siempre, ¿no? Dándome ánimos. Todo lo que yo conseguía, pues lo celebrábamos con él. Todo era celebración, alegría. Siempre estaba ahí hablándome, diciéndome, esto está bien, sigue para adelante. Todo eso, y pues ahora él ya es un angelito, ¿no? Se puede decir que está en el cielo, y desde allá también. Los sitios que vas o has viajado, ¿qué tema que te piden más? Aparte del tema que me cantaste, ¿algún tema muy especial que te piden? Sí, mayormente me piden esa canción, y también la canción que es Por Siempre Mi Ángel,
la canción me está sacando la vuelta, ¿no? Que le gusta a toda la gente. La canción No me vuelvas a buscar también, que la gente ya se lo sabe y siempre a cualquier lugar que voy, siempre tengo que cantar sí o sí estas canciones. Me está sacando la vuelta. Mira, ese tema. A ver. Para todos los hombres, para todos los varones mentirosos. ¿Es tu caso, me imagino, o no? No, yo le digo como usted comprenderá, ¿no? Más que nada, para todos los varones. Yo no comprendo, quiero que cante la canción. Sí, la parte del coro dice, ¿no? Me están sacando la vuelta, tramposo eres infiel, me están sacando